Te pido que se hagan tomas como así, cercanas. Ahí sale. Está perfecto. Hola, Pau. Hola Andrés, ¿cómo estás? está? Acá nos está cayendo una tromba. ¿En serio? ¿Tan fuerte está? Un aguacerazo durísimo. Vamos a dar, ¿qué? 10 minutitos. Bueno, ¿te parece bien por los que ya están conectados que demos unos, ¿qué serán, Placa? No sé, si quieres 10 minutos no hay tema. Bueno, a las 7:10. 10 minutos, colegas. 10 minutos para, vayan por su cafecito, preparen su pluma, sus notas. Y empezamos 7:10, ¿te parece? Sí, Andy, está bien. Gracias, mi Pau. Aquí estamos. Claro que sí. Gracias, mija. Bye.
flaco. Cierra la puerta de esa para que no tengamos vicios. Bueno, no se oye bien ahí. Sí, se escucha bien. Una... Ah, perfecto, gracias. ¿Va a dar la introducción o qué? Yo te voy a presentar y ya ¿Listo? ustedes te dejo, ¿vale? Listo, flaca, ya, porfa. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Paulina Acevedo, soy parte del equipo del CECI. Para mí es un placer presentar a la licenciada en terapia física Andrés Rosas, creo que ya muchos lo conocen. Vamos a dar inicio a este webinar y los dejo con él. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez nuevamente como mes con mes, muy contentos de estar acá con ustedes. Esperemos que todo vaya bien por allá en cada una de sus casas. Jesús, nuestro camarógrafo profesional, ya está otra vez con nosotros, gracias a Dios, muy recuperado de salud. La vez pasada por eso no pudo estar con nosotros. Tenemos de invitado especial a Emanuel García, fisio también colega. Y bueno, vamos a hacer como siempre el webinar para que platiquemos un poco sobre el manejo conservador de lesiones meniscales. Es un tema creo que bastante interesante, muy frecuente en nuestra consulta diaria. Emma, ¿me haces un favor? ¿Puedes silenciar mi celular? Y que representa muchas veces un reto para nosotros como fisioterapeutas, ¿no? La buena noticia, colegas, es que la nueva tendencia 2024 en ortopedia es que la cirugía de meniscos se va o se está haciendo de una manera mucho más selectiva. Como lo hemos platicado en otros webinars anteriores, pues nosotros hemos hablado mucho en cada uno de los temas que hemos tocado sobre la parte fisiológica y de reparación tisular. Entonces, la nueva tendencia quirúrgica es que cada vez se van a operar menos los meniscos porque se ha observado que los meniscos tienen la capacidad de regeneración y de cicatrización. Recordemos que los meniscos tienen zonas muy vascularizadas y zonas blancas, que son zonas que pues no reciben tanto aporte sanguíneo. Sin embargo, lesiones menores de menisco se pueden manejar de manera conservadora, es decir, no quirúrgica, con muy buen pronóstico. Recordemos un poquito, a ver si ahí se ve más o menos bien, Jesús. Aquí tenemos una rodilla derecha, ¿no? Y como sabemos, pues los meniscos van a ser estructuras intraarticulares. Recordemos que cuando una rodilla se lesiona, puede tener lesiones de estructuras extraarticulares o intraarticulares. Un dato clínico que tenemos que observar muy frecuentemente es que normalmente cuando se lesionen estructuras intraarticulares como el menisco medial, como el menisco lateral, los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior, lesiones de cartílago o de sinovial, pues la rodilla, un dato clínico muy interesante es que produce gran cantidad de líquido. Entonces, esa es una forma para nosotros, cuando nos llegue un paciente en un estadio agudo con una lesión, en la que nosotros podemos ir sospechando qué estructura se lesionó. Simplemente el hecho de ver una rodilla que presente mucha inflamación, que presente una efusión o como dicen en ortopedia, la rodilla está a tensión
es decir, no logra la flexión y no siempre la flexión completa. A veces hay tanta producción de líquido que la rodilla no logra ni siquiera la flexión a los 90 grados. Entonces, cuando nosotros veamos una rodilla así, es un signo de alerta, es un signo de alarma, porque nos habla de que muy probablemente una estructura intraarticular se lesionó. El día de hoy hablaremos específicamente de los meniscos, que son dos estructuras que vemos en el modelo anatómico que les trajimos acá, en color azul, el menisco lateral y el menisco medial. Normalmente el menisco que más se va a lesionar es el menisco medial. El menisco tiene una función, si quieres ver qué es. El menisco tiene una función muy importante. ¿De qué están hechos los meniscos? Pues los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas. Ajá, es más o menos parecido al cartílago de nuestra nariz y tiene varias funciones, ¿no? Una de esas funciones es el soporte de peso, ¿no? Otra función más es la congruencia articular. Son dos almohadillas que van a ayudar a que la superficie aplanada de las mesetas tibiales o de los platillos tibiales, pues articulen de una manera más congruente con la superficie redonda del cóndilo femoral. Su función también es proteger a las estructuras articulares de cierto grado de cizallamiento. Si tienen cosas que arreglar, diles que se salgan, porfa, porque están hablando y se oye, me vician acá. Entonces, que se salgan a arreglar lo que tengan que arreglar allá afuera. Perdón, colega. Entonces, la rodilla tiene un mecanismo de movimientos fisiológicos que son la flexoextensión y los meniscos sufren mucho en movimientos de rotación. Tráete una sillita, Dianita. Son movimientos de rotación, que son movimientos que conocemos como no fisiológicos, donde los meniscos se van a ver sometidos a una presión máxima, pudiendo ocasionar un pellizcamiento del menisco o una ruptura del cuerno, de los cuernos posteriores de los meniscos o una ruptura de los cuernos anteriores de los meniscos. También existe la posibilidad de que cuando un menisco se lesione, se rompa un fragmento y quede flotando dentro de la articulación. Pruebas que ustedes ya conocen para determinar la lesión de menisco, pues McMurray y Apley son pruebas muy eficaces para lograr el diagnóstico de ruptura meniscal. Normalmente el menisco que más se va a romper es el menisco medial, y los meniscos, este es un dato importante para que lo anoten, una vez que se lesionan, tienen un tiempo de cicatrización de 6 a 8 semanas aproximadamente, con o sin reparación quirúrgica. Otra lesión muy importante es la famosa triada de O'Donoghue, que conocemos muy bien, que es la ruptura del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del ligamento colateral medial. Muy importante también recordar que los meniscos sufren más en los movimientos de máxima flexión. Entonces, antes de hacer las pruebas de menisco, lleven la rodilla de los pacientes a máxima flexión y normalmente eso manifiesta dolor en la parte posterior, lateral al hueco popliteo o sobre el hueco popliteo.
no hay razón por la que el paciente por una lesión meniscal, o es muy extraño, llegue a presentar datos neurológicos como parestesias, pérdida de fuerza, ausencia de reflejos osteotendinosos. Una vez que el menisco se lesiona, pues en este webinar vamos a trabajar sobre las dos etapas primordiales de reparación tisular, que sería un protocolo para manejo de inflamación aguda, otro protocolo para estimular la cicatrización del menisco y un protocolo más, hablemos un poquito de fibrosis patológicas o artrofibrosis después de la ruptura meniscal. Si bien la ruptura de menisco puede generar dolor e incapacidad funcional, pues en rupturas leves no necesariamente van a predisponer a un paciente para que presente artrosis prematura. No es como en el caso de los cruzados, que los cruzados generan inestabilidad y la inestabilidad de los cruzados pues puede generar una artrosis femorotibial prematura. En el caso del menisco no. Recordemos que pues conforme van pasando los años, ya aquí Jesús está riendo de mí, pues los meniscos también van sufriendo un deterioro o un envejecimiento y que en adultos mayores, personas de la tercera edad, pues no siempre tiene que ser un evento traumático, a veces una flexión máxima de rodilla puede generar una lesión de menisco. Creo en lo personal que el estudio diagnóstico más fiable para determinar una ruptura meniscal, sin duda, es la resonancia magnética nuclear por encima de la tomografía axial computada y por encima del ultrasonido, el ecógrafo, ¿no? Es complicado ver, no podemos con el ecógrafo ver la estructura y la anatomía normal de el menisco. Entonces ahí será mejor, bueno, no nos corresponde, pero por parte del ortopedista normalmente va a solicitar una resonancia magnética. ¿Alguna otra cosa que queramos comentar? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a dar paso. Entonces, tenemos aquí una paciente real, pero no tiene ruptura de menisco. Es que ya no me contestaste, entonces le hablé a alguien más. No te preocupes. Vente, Leti. No te preocupes, estaba chambeando. Ahorita les presento a todo el equipo. ¿Me puedes quitar los tenis? Muy bien. ¿Listos, chicos? Vamos a empezar. Vente para acá. Jesús, vamos a tomar la cámara y nos vamos a mover exactamente ahí. Me quedaste perfecto. Vamos a hacer una toma, Jesús, desde acá atrás hacia el menisco. Mucha atención, colegas en casa. Me voy a poner aquí y Jesús va a estar como lámpara así de minero, ¿no? Bien flojita tu pierna. Entonces, te voy a pintarrajear, paciente, lo lamento, ¿no? Entonces, vamos a localizar estructuras importantes, ¿no? En la zona anterior, ustedes van a ver precisamente la tuberosidad anterior de la tibia, extiende un poquito, ahí sostén, y vamos a ver cómo se dibuja muy claramente parte del sistema o aparato extensor de rodilla, que es el ligamento rotuliar. Relajamos otra vez, vemos en esta zona la rótula y después palpen gentilmente con el pulgar si ya lo tienen bien educado, si no con el dedo índice y el anular de la mano dominante y sigan localizando la meseta tibial. Va a llegar un momento en el que el dedo no entra, como aquí, y de repente, purrum, vamos a ver cómo mi dedo sí entra. El lentil es tejido blando. Entonces,
marquen, hagan esto en su casa, con el novio, con la novia, con la mamá, agarren al vecino y sigan esta zona que vendría siendo precisamente del modelo anatómico. Gracias, Flaquita. Vendría siendo la meseta tibial medial, lo que acabo de marcar aquí. Ustedes entran en este espacio y acá arriba van a sentir otro tope óseo, que es el cóndilo femoral medial. Entonces, exactamente en esta zona donde estoy yo, es donde está la línea articular media. Por eso, cuando hacemos las pruebas de ligamento para explorar o irritar al menisco medial, nosotros hacemos una rotación externa, ¿sí? Y esta es una buena posición, mucha atención, colegas en casa, para que ustedes puedan entrar con el rayo láser, perdón, con el ultrasonido para desinflamar un menisco o bien con el equipo de láser. ¿Quieres decir esto, Jesús? Con el equipo de láser de baja potencia o el equipo de láser de alta potencia, que le llamamos ventanas ópticas cuando hablamos de láser, ¿no? Si nosotros nos vamos por la parte lateral, pues vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a movernos de la tuberosidad anterior de la tibia y vamos a ir palpando hasta que sienta dónde mi dedo entra. Entonces, esto quiere decir que esta línea articular va a ser la línea de la meseta tibial lateral. Aquí lo estamos viendo, estamos acá. Si ustedes siguen la meseta tibial, gracias, lateral y bajan un poco, luego localizamos la cabeza del peroné. Recordemos que el peroné no forma parte de la articulación femorotibial. Este webinar parece más de anatomía palpatoria que de electroterapia, pero ahorita colegas en casa van a entender por qué lo estamos haciendo aquí Jesús, Emanuel, Diana y nuestra pobre víctima que la vamos a dejar toda tatuada, ¿no? Si quieres te puedo firmar aquí. Y entonces en esta línea articular es donde yo voy a tener, ¿verdad? Acceso más al menisco lateral. Se vale que durante la intervención con ultrasonido o con láser, en electro no tanto, pero con láser nosotros pongamos al paciente en esta posición, no van a estar como estoy yo, porque si no le estorbaría mucho a Jesús, ustedes sentados en un banquito y ustedes están entrando de una mejor manera para impactar mejor al menisco medial o en su caso al menisco lateral. ¿Sí? Muy bien, vamos a acostarte boca arriba, por favor. Y vamos a hablar de protocolos de manejo de pacientes con lesión aguda, un proceso inflamatorio. Un poquito, vamos a pasar ese para allá, Dianita. Entonces, recordemos lo siguiente. Vamos a trabajar sobre la zona del menisco. Muy importante que nosotros coloquemos de manera adecuada los electrodos. Vamos a venir hacia este segmento de acá. Si fuera la colocación, ahora la rodilla está en extensión, por eso se perdió un poco la congruencia de mi dibujo con las estructuras anatómicas, pero aquí, exactamente en esta zona, vendría estando la línea articular. Entonces, como dijimos, en una lesión aguda,
pues nos va a funcionar muy bien. Como hay efusión, como hay inflamación, nos va a funcionar muy bien los siguientes protocolos. Vamos a suponer que esta rodilla trae una efusión muy grande y entonces voy a hacer una colocación de, quédate aquí, hago camarógrafo, de drenaje, que es un protocolo que ustedes ya conocen muy bien, ¿sí? Con corriente interferencial cuadripolar. Esto es si la rodilla presenta una efusión muy notoria, ya sea posoperatorio o ya sea de manejo conservador. Entonces vamos a rodear bien toda la estructura de nuestra rodilla con los electrodos. Listos en casa, chicos. Vamos a tomar la corriente interferencial y vamos a hacer un barrido dependiendo del proceso inflamatorio de drenaje o protocolo para estimular a la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Entonces ahí tomamos una foto rápidamente, ¿no? Ustedes van a programar barrido encendido, pulso bajo 1, pulso alto 10, el scan vector a 45 grados para que se reparta bien la corriente, la frecuencia portadora va a ser de 2000 y pueden utilizar el tiempo, repito, de 5 a 10 minutos dependiendo de la efusión o el proceso inflamatorio que tenga este paciente, ¿ok? Vamos a encender la luz. Muy importante, toma acá. Muy importante. ¿Cómo extrañamos a Jesús? No le vayan a decir porque si no se va a creer mucho, pero coméntenle que la vez pasada fue terrible mi grabación. Te extrañé. Muy bien. Recuerden que en los drenajes el cátodo va a ir distal y el ánodo va a ir de manera proximal. La corriente interferencial cuadripolar se coloca de manera cruzada. Recuerden que la corriente siempre va a ir de los polos negativos hacia los positivos, de manera que el drenaje va a ir en sentido proximal, que es como se deben de hacer los drenajes. Una vez que nosotros hemos terminado con los 5 o 10 minutos, esto se lo debemos a Jesús, descubrimos el poder tan importante de la corriente pulsada en alto voltaje. Los que están en casa nos están siguiendo y entonces como el alto voltaje no se programa cuadripolar, ahora lo que hice fue cambiar la colocación de los electrodos a programación bipolar, bipolar. Y lo que hacemos es, si aplicamos 5 minutos de drenaje, ponemos 15 de alto voltaje positivo. Si aplicamos 10 minutos de drenaje, pondremos 10 minutos de alto voltaje positivo. Ahorita se los vamos a mostrar. Esta técnica se puede acompañar muy bien simultáneamente con aplicación de crioterapia. Aplicación, nosotros nos gusta poner 10 minutos arriba de la crio al mismo tiempo que estamos poniendo el drenaje y después no olvidarnos de la parte posterior del hueco popliteo, teniendo cuidado, obviamente, haciendo una valoración adecuada de la circulación. Todos listos en casa, vamos a poner el alto voltaje. Vamos a editar para que les aparezca y esa es la programación del alto voltaje
recordemos que estamos utilizando la polaridad positiva, porque recuerden que el macrófago es de polaridad negativa. Entonces, cuando yo coloco la polaridad positiva, mi corriente está atrayendo a macrófagos al lugar de la lesión, que son células que limpian y mantienen o van a promover que el proceso inflamatorio se reabsorba más rápido para pasar a la siguiente etapa. Bien, entonces, hoy sí tengo un super equipo de colegas aquí alrededor. Soy la envidia de todo el mundo. Muy bien. Vamos a recordar también que siempre hago lo mismo. ¿Dónde dejé la tablita? Aquí está, aquí está. Equipos interferenciales de México, pónganle una estampita a las tablitas transparentes porque todos las andamos perdiendo siempre. Recordemos también que el ultrasonido en etapas agudas es un excelente aliado. Entonces, vamos a programar el Ultra Jesus. Ahorita les apagamos la luz, nada más danos un segundito. El menisco que pareciera una estructura, abre la toma, Jesús, que pareciera una estructura tan superficial, quédate, man. Pues no hay que tratar el menisco con una penetración superficial, porque el tejido está muy rodeado del aparato cápsulo ligamentario y aparte tenemos muchísimos tendones alrededor. Y recordemos que las estructuras con gran cantidad de colágeno absorben mucho ultrasonido. Entonces, si mis estructuras superficiales absorben mucho ultrasonido, pues a mayor absorción, menor penetración. Entonces, los meniscos, los cruzados, las sinoviales, se van a tratar con frecuencias de 1 megahertz. Quedamos que en etapa aguda el ultrasonido se utiliza al 20% y en dosis muy bajitas, ahora sí, Emanuel, de 0.5, tomen una foto ahí, colegas, de 0.5 a 1 watt por centímetro cuadrado. Esa es la intensidad. Recuerden que el ultrasonido es un equipo de precisión, es para áreas pequeñas. Entonces, yo creo que para un menisco medial o un menisco lateral, con 4 minutos de aplicación es más que suficiente. Prendemos luz, ahí quédate, Jesús. Y yo voy a aplicar el ultra, vente para acá, Jesús, sobre la línea articular, sobre esta línea. Lo estoy simulando para no dejar a la paciente toda chunda y embarrada, de por sí ya la pinté. No se distraigan, no anden por acá, el menisco no está de este lado, sino sobre la zona meniscal. Si fuera el menisco lateral, no la tenses, corazón, flojita, ¿sí? Ustedes van a entrar sobre la zona de menisco lateral, ¿ok? Vamos a abrir la toma de allá para acá, Jesús, de allá para acá, muy bien. Entonces, ese es el protocolo que tenemos de lesión meniscal en fase de inflamación aguda. Ahora, como me caen muy bien, colegas, vamos a programar el láser. En las lesiones con el láser, voy a hablar hoy solo de láser de baja potencia. Entonces, en las lesiones agudas se recomienda que el láser esté a frecuencias muy bajitas, ¿ok? Entre 16 hercios, así de bajitas, hasta 500 hertz. Entonces, ahorita voy a programar 500 hertz. Siempre vamos a visualizar la intensidad en joules por centímetro cuadrado. Y recuerden que, abusado por la luz, Emanuel, mientras, apaga la luz, mientras yo
más aumente mi tiempo de láser, pues mi tiempo de exposición va a aumentar. Considero que con 2,5 minutos a 3 minutos de láser es más que suficiente para cada menisco. Vamos a poner una duración de 3 minutos, como lo pueden ver. Prendemos la luz y nosotros vamos a aplicar ese tiempo, ¿sí?, con puntos sobre la línea articular. Recuerden que la línea articular es diferente ahorita porque está en extensión, y vamos a entrar en este ángulo al cuerno posterior. Y quédense ahí durante 1 minuto. Luego, en este ángulo al cuerpo del menisco, y en este ángulo al cuerno anterior del menisco. ¿Ok? De una vez que programamos acá para no perder mucho tiempo, en inflamaciones crónicas, colegas, ¿sí?, lo que vamos a hacer es variar la frecuencia. Entonces, en inflamaciones crónicas, es más, les voy a dar un tip. Pongan atención. Cuando el menisco esté en etapa proliferativa, que es aproximadamente semana 2, 5 y 6, más o menos, o semana 3, 4, 5 y 6, el láser regenerativo se va a programar en una frecuencia de 1500 Hz. O sea, lo único que vamos a variar, literal, es la frecuencia. Ahí, Emma, vamos a apagar la luz para que los colegas en casa tomen una foto. Esta es la programación para la fase regenerativa de el láser en cicatrización meniscal, que son semana 3, 2, 3, dependiendo de cómo vean la lesión, 3, 4, 5 y 6 después de la lesión. Semana número 3, 4, 5 y 6 después de la lesión, van a programar así. Si el paciente se fue a una etapa crónica, la frecuencia ustedes la van a programar entre 700 y 1200 hercios. ¿Ok? Entonces recordemos, para todos, inflamación aguda entre 16 y 500 Hz, inflamación crónica entre 700 y 1200 Hz, y el efecto regenerativo del láser en 1500 Hz. Ok, vamos a prender la luz y ahora vamos a hacer el protocolo de cicatrización. A nosotros nos gusta mucho en posoperados o no operados, en lesiones de tejido musculoesquelético, utilizar la corriente pulsada de alto voltaje. Pero aquí el secreto va a estar, colegas, en utilizar el barrido encendido entre 80 y 120 Hz, pero con una polaridad negativa. Recuerden que el macrófago es una célula de polaridad positiva y que trabaja con mucho calcio, con muchos iones de calcio, es su elemento químico de predilección, y con proteínas. Habrá que averiguar qué polaridad tiene una proteína. Estaría bueno eso. El calcio en la tabla periódica es de polaridad positiva. Entonces, nosotros ponemos la polaridad negativa. Fíjense aquí, vamos a apagar la luz. Nosotros ya tenemos en nuestro equipo Intellect Advance el protocolo, lo van a ver ahí, que aquí lo guardó mi amigo Jesús, como alto voltaje
Y ahí tomamos la foto, ¿sí? Ahí tomamos la fotito, alto voltaje con polaridad negativa y el tiempo puede ir de 20 a 15 minutos, dependiendo en la etapa en la que esté. Yo creo que en la semana número 3 vale mucho la pena dejar los 20 minutos ya con calorcito para que haya, colegas, vasodilatación, mayor oxigenación, y conforme van avanzando las semanas y yo voy viendo que mi paciente va mejorando, pues entonces, ¿qué hago? Voy bajando el tiempo de la electroterapia. ¿Quedó claro? Muy bien. Prendemos. Observen otra vez la colocación de los electrodos para menisco medial, ¿sí? Y si voy a trabajar en el compartimento, observen ahí la colocación. Yo tengo un canal más posterior, el canal 1, ¿sí? Y tengo un canal más anterior, de tal forma que la corriente va a estar pasando sobre la zona que quiero cicatrizar. Si yo vengo del lado lateral, puedo ponerlo. Recuerden que el compartimento lateral es más pequeño que el compartimento medial. Entonces, tal vez en el compartimento lateral, pues valdría la pena hacerlo con un solo canal, como lo están viendo en la imagen. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que el ultrasonido puede estimular a un fibroblasto, a un queratinocito, para que trabaje en la fase proliferativa? En la fase proliferativa, nosotros, Luces por FAEMA, vamos a programar una frecuencia de 1 megahertz y vamos a poner el ultrasonido al 50%. Es la misma área. Yo creo que entre 4 y 5 minutos es más que suficiente, pero la dosificación ya no va a ser, repito, ya no va a ser de 5 a de 0.5 a 1, sino en fase proliferativa voy a arrancar en 1, ¿sí? Y voy a poder subir la intensidad hasta 1.5 watts por centímetro cuadrado. Esa es la referencia que nos da Michelle Cameron en su capítulo de ultrasonoterapia, y es la dosificación que recomienda para la etapa proliferativa. Tomamos una foto ahí y prendemos la luz. Muy bien. Vamos a abrir la toma, flaco. Ahora, muchas veces resulta que nuestros pacientes, por diferentes motivos, pues no logran las etapas de reparación tisular normales, y el paciente se puede ir a una cronicidad. Entonces, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que cuando tengamos a pacientes que estén en etapa de cronificación interna, no va a funcionar demasiado. En este caso, cuando las etapas de reparación tisular no se puedan dar, pues vamos a hacer o vamos a pedir ayuda a nuestras corrientes galvánicas. Por eso, Jesús muy amablemente preparó todo el set y nos trajo nuestros electrodos de caucho. Recuerden los principios de la corriente galvánica que siempre vamos a aplicar con este tipo de electrodos. Obviamente con sus esponjas, no utilicen gel, colegas, por favor. Tienen que tener sus esponjitas y sus 2 velcros para fijar de manera adecuada nuestros electrodos, porque vamos a trabajar
con una corriente que es muy agresiva, que es la corriente diadinámica difásica fija. Ahorita vamos a pasar la programación. La corriente diadinámica difásica fija, dentro de sus efectos, uno de los más poderosos es que flexibiliza o elastifica la colágena. Entonces, es un excelente aliado para que ustedes hagan este tratamiento y después empiecen con las técnicas manuales que ya conocen, empezar a ganar algo de movilidad, la técnica de contracción, relajación y estiramiento, todas las técnicas que ustedes ya saben. El ultrasonido también es un aliado muy bueno en manejo de inflamaciones crónicas. Lo que vamos a hacer es poner el ultrasonido en 1 megahertz al 50%, igual de 5 a 4 minutos, pero aquí, colegas, se recomienda usar dosis altas de 1.5 hasta 2 watts por centímetro. Esta dosificación está de dosificación media, ya pegándole a dosificación alta. Por eso es que usamos el ultrasonido pulsado al 50%. No vayan a poner dosificaciones de 1.8 o 2 watts por centímetro cuadrado continuo sobre prominencias óseas, porque van a irritar al periósteo. Tengo un colega que así dejó a un paciente con periostitis. Tenía periostitis, se la quitamos, pero luego mi colega le generó otra periostitis, que es nuestro camarógrafo, por eso se está riendo a espaldas de ustedes. Pero bueno, sacamos al paciente adelante. Vamos a vente para acá, Jesús. Por favor, Emanuel, apagamos la luz y vamos a tomar una foto. Ahí ustedes pueden ver en pantalla la dosis para inflamación crónica, la programación, y va a ir de 1.5 a 2 watts por centímetro cuadrado. ¿Quedó claro? Ahora, vamos a hacer la programación y la demostración de la corriente bifásica fija. Espérate un poquito. Eso es. Voy a programar primero en el equipo. Entonces, ustedes entran a electroterapia y van a buscar la modulación diadinámica. Diadinámica les va a mostrar todas sus formas que tiene y diferentes combinaciones que nuestros equipos Intellect Advance ya traen preestablecidas. Y voy a seleccionar diadinámica difásica fija. Fíjense cómo, al ser una corriente galvánica, el equipo por default va a mandar los 10 minutos. Este protocolo que les vamos a enseñar se aplica máximo 10 minutos, mínimo 6 minutos. Bueno, hemos hecho aplicaciones de hasta 5 minutos con algunos pacientes, ya cuando el paciente empieza a mejorar y ya casi está saliendo. Entonces, esponjitas muy, muy bien humedecidas, ¿sí? Apaga un poquito la luz para que los colegas en casa tomen una foto, ¿no? Y vamos a prenderla otra vez. Listo. Muy bien. Colegas, pongan atención. Fíjense bien. Aquí es muy importante que revisemos que el electrodo, el lado liso de mi electrodo, sea el que va a entrar en contacto con la piel de mi paciente, igual del otro lado. Cuando utilicen esta corriente, nosotros le vamos a decir al paciente, señor, señora, señore, vamos a usar una corriente muy poderosa. Le va a ayudar mucho, pero si siente que le quema o le arde, nos avisa. Es normal que sienta cierto grado de piquetes. Doble un poquito su pierna, señora. Muy bien. Estírela. Gracias. Y de aquí voy a colocar. Fíjense bien, aquí va a haber muchas variaciones. Si tengo lesión
perdón, está helado. Si tengo los dos meniscos comprometidos, la colocación de los electrodos va a ser así. Y fíjense bien en que los electrodos estén bien repartidos y bien fijos sobre la zona. Colegas en casa, por favor, si ustedes no tienen experiencia en el manejo de corriente galvánica, pues no hagan esto. Mejor certifíquense, ese es comercial. Empezamos nuestra certificación en electroterapia clínica, segundo semestre 2024, primer fin de semana de agosto en el CESI. Paulina les puede dar toda la información. Yo estoy como profesor titular, profesores adjuntos, está Diego Carreño, está Jesús de Jesús y Emanuel García, junto con César también, son profesores adjuntos y pues los esperamos con mucho gusto. Esa sería la colocación. Cuando ustedes encienden el cambio de polaridad, como lo vieron en la programación, ¿está bien? Literal, no importa dónde pongan el cátodo y dónde pongan el ánodo. A nosotros nos gusta poner el rojo adentro y el negro afuera porque las corrientes, la corriente de dinámica difásica fija es muy, tiene efectos también analgésicos. Pero ¿qué sucede si en este caso el paciente trae dolor solo en la cara interna? Entonces la colocación, colegas, va a cambiar. Gracias. Está bien calientito, señora. Va a cambiar aquí. Levantamos, bajamos y vamos a colocar nuestro cátodo en esta posición. De tal forma que mi corriente va a estar haciendo una buena licuefacción, un buen trabajo del proceso inflamatorio sobre la cara medial, donde se encuentra ubicado el menisco medial. Si fuera en la cara lateral, pues el rojo se mueve acá y el negro acá. Este protocolo va con intensidad a nivel sensitivo. No abandonamos al paciente, no nos salimos, no lo dejamos ahí solos, sino vamos a permanecer los 10 minutos del tratamiento o los 5 o los 6 minutos siempre pegado al paciente, porque cuando se dé el cambio de polaridad, puedo llegar a ocasionar una quemadura en el paciente. Inmediatamente, córtalo. Inmediatamente. Por ejemplo, el protocolo sería, empiezo con el ultrasonido. Como es pulsado, no me va a alterar la sensibilidad de mi paciente. Entonces, protocolo de inflamación crónica. Primero, 5 minutos del ultrasonido, como lo vimos, al 50% en dosis de 1.5 a 2 watts por centímetro. Segundo, este protocolo que acabamos de ver. Una vez que se terminó este protocolo que tienen en pantalla, es obligatorio que revisemos la piel del paciente. Si no está con mucho eritema, inmediatamente me voy y coloco mi protocolo de drenaje bipolar. Ay, no, les programé burros. De drenaje linfático con interferencial bipolar. Ahí está para que tomen una foto. Ese lo pusimos en inflamación. Entonces, una vez más, demostramos o les compartimos lo que estamos haciendo aquí en nuestra clínica con nuestros pacientes de lesión de menisco con manejo conservador. Una vez que terminamos nuestros protocolos, listo, vamos para allá. Una vez que terminamos los protocolos,
una vez que controlamos el proceso de inflamación aguda, una vez que controlamos o que progresó el paciente a su fase proliferativa y vamos bien, pues la última etapa es la etapa de fase de remodelación o de maduración. En ese caso, pues nosotros ya no estimulamos ningún proceso cicatrizal porque ya se dio el proceso cicatrizal y entonces ahí, semanas 7, 8, 9, 10, empezamos con protocolos de fortalecimiento, ejercicio funcional para mi paciente, propioceptivos, coordinación, velocidad, fuerza, reacción, todo lo que ustedes ya conocen perfectamente bien. Entonces, con eso terminamos la parte teórica, medio práctica de nuestro webinar. Vamos a irle a nuestra pacientita, le damos las gracias. Este plumón es indeleble, se quita en 5 años y ya te puedes vestir. Te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado hoy. Baja con cuidado, no te mareaste. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos para allá. Y ahora sí, ¿qué les parece? Y se me está ocurriendo acá, ya saben que esto es transmisión en vivo. A ver, les voy a presentar acá a... Vente, Manuel, pásate de este lado. Y así vamos a abrir la toma. Siéntate. Dianita, jálate tu sillita. Vete para acá. Ahorita pasamos también a... Esa sillita, tráetela. Sí, vente. ¿No? Ahorita estamos acá, varios colegas que no todos trabajamos juntos, desgraciadamente. Yo estaría encantado. Esta también vamos a escuchar la opinión de nuestro profesor Jesús. Y bueno, Paulina, es momento, dime si quieres que tú haces lectura de las preguntas o se las dejamos a Jesús que él nos las lea y se vale que todos demos un punto de vista. El día de hoy tuve muchos invitados, muchos chismosos y argüenderos acá. Emanuel es fisio, Diana también, fisios en ortopedia y en deporte. Se me está ocurriendo a lo mejor tal vez empezar a hacer estos webinars también semipresenciales, juntarnos en el CESI, llevar alguna botanita, unas cervezas los jueves, una vez al mes, seguro que no nos cae mal, para que ustedes obviamente están invitadísimos. Entonces, Pau, dime si tú lees las preguntas o dejo que Jesús lo haga, tú dime con toda confianza. Si gustas que Jesús lo haga sin ningún tema, no hay problema. Muy bien, perfecto. Como tú gustes. Adelante. Carolina pregunta, si el paciente no tolera la corriente interferencial, ¿se puede aplicar TENS a baja frecuencia? Es muy raro, Carolina. Bueno, voy a tomar yo la palabra, si me dan chance. Es muy extraño que un paciente no tolere la corriente interferencial y te voy a decir por qué. La corriente interferencial es una corriente de mediana frecuencia, Carlos. Y una de las reglas de la electroterapia es que a mayor frecuencia, menor impedancia, es decir, los tejidos ofrecen menos resistencia a la corriente. Por eso es que el 99.9% de nuestros pacientes toleran muy bien la corriente interferencial. Si tienes un caso como esos, pues puedes usar TENS, pero el TENS va a ser solo para manejo de dolor, porque el TENS no tiene efectos ni cicatrizantes, ni antiedema, ni tampoco
flexibiliza la colágena. ¿Es un buen aliado para control de dolor? Pues sí, sí es un buen aliado para el control del dolor, pero bueno, hay que también revisar por qué tu paciente no está tolerando la corriente interferencial. Que sigue. Bernice, hola, ¿el alto voltaje a cuántos hertz de frecuencia se programaría? ¿A cuántos hertz se programa? 80, 120. 80 a 120 pps. O hertz o bit per second, es lo mismo. El alto voltaje en barrido de 80 a 120 hace dos funciones. A 90 hertz se estimula al fibroblasto y no es casualidad de que entre 80 a 120 hertz sea el barrido que tenemos preestablecido en Chattanooga, porque entre 80, o sea, cuando tú pones el barrido entre 80 y 120 hertz, pasas por la frecuencia que estimula el fibroblasto, pero también estimulas la liberación de una sustancia que se llama factor de crecimiento endotelial, que ese factor de crecimiento endotelial genera angiogénesis. Entonces, ese es el barrido, o sea, la frecuencia, ¿no? Dale, Jesús. Andrea, ojalá los webinars presenciales los hagan en Puebla. Ojalá los webinars presenciales los hagamos en Puebla, Andy. Ya estamos trabajando muy duro porque extrañamos ir a Puebla. Puebla es un estado bien lindo, mi papá era de allá. Ahora sí que siéntete orgullosa porque es la cuna de muchos fisioterapeutas. Emanuel, Jesús son egresados de la Universidad del Valle de Puebla, ahí en Tehuacán. Y sí estaría muy bien. Déjanos tu teléfono, habla ahí con los coordinadores de tu escuela, ármate un grupito y con gusto vamos a hacer los webinars allá, desde las terrazas de la catedral, que están hermosas, a comer un mole poblano, que eso cura mejor el menisco que todas las mentiras que les dijimos hoy. En cuanto a la intensidad de las diadinámicas, a diferencia de las galvánicas, la intensidad puede ser mayor a 5 miliamperios. Sí, ¿quién es? ¿Quién preguntó eso? Jorge. Muy bien, Jorge. Hemos tenido un debate, Jorge, muy grande cuando hablamos de galvanismo. Seguramente, sin temor a equivocarme, te puedo decir que has leído mucho sobre galvanismo, sin temor a equivocarme, en el libro de Rodríguez Martín. Rodríguez Martín, que es un maestro, es un dios en la electroterapia, en su libro de Electroterapia en Fisioterapia, menciona ciertos niveles de intensidad que a veces se quedan cortos. O sea, que a veces te sugiere Rodríguez Martín, 5 miliamperes, 8 miliamperes, no más de 4 miliamperes. ¿Qué es lo que te voy a dar mi punto de vista sin faltarle al respeto, por supuesto, al maestro Rodríguez Martín? ¿Qué es lo que nosotros consideramos y qué es lo que estamos haciendo? Fíjate bien. Si tú colocas unos electrodos y subes la intensidad y el paciente no percibe la corriente, eso fisiológicamente quiere decir que no has logrado la despolarización ni de una membrana celular, ni de un nervio, ni de una fibra muscular. Entonces, hay gente que desde 2 miliamperes ya lo siente y te dice, ya, hasta ahí. Hay gente que yo he tenido pacientes, colegas, que me aguantan 32 miliamperes de intensidad y sin generar quemadura. Está la regla de, a ver, creo que dejé los electrodos de carbono allá. A ver, Emanuel me va a hacer favor de ir por unos electrodos de carbono. Está la regla del tamaño del electrodo, colegas. Entonces, cuando ustedes trabajan, gracias, con su electrodo, ustedes van a medir el electrodo. Y entonces, este electrodo mide 6 de base
por 8. Y aquí Jesús, para que no se me duerma el camarógrafo, les va a decir cuántos miliamperes máximo se admiten por centímetro cuadrado de electrodo. Se admiten 1 miliamper por centímetro cuadrado de electrodo. Entonces, si tú mides este electrodo que de base tiene 6 por 8, el área de este electrodo son 48 centímetros. Eso quiere decir que en este electrodo no puede subir la intensidad a más de 48 miliamperes. Si el electrodo es más pequeño, pues ahora el electrodo mide de base 4 por 6. Multiplícalo. 4 por 6 o 6 por 4 son 24 centímetros cuadrados. Entonces, en un electrodo de este tamañito, no vas a poder aplicar más de 24 miliamperes. Nunca, nunca, nunca utilicen electrodos de diferente tamaño, porque la intensidad se va a concentrar en el electrodo más pequeño, pudiendo generar una quemadura, ¿ok? Es la sugerencia que te doy. ¿Qué tan recomendable es la infiltración en la rodilla? La infiltración en la rodilla, pues ¿de qué? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Bueno, depende estamos hablando de la lesión meniscal, ahí una infiltración de entrada no es recomendable, ¿sí? De entrada. ¿Por qué? Porque va a retrasar los procesos de cicatrización, porque va a afectar también, aunque sí va a ayudar a inflamar, pero también los esteroides se llegan a depositar los cristales y eso también puede afectar en la evolución y de la cicatrización. Entonces, una infiltración normalmente es lo último que se llega a utilizar, pero después de varias sesiones de fisioterapia, de haber recurrido incluso desde la inflamación, de bajar la inflamación, de favorecer la cicatrización, de aumentar la fuerza y entonces ver si un punto queda todavía con dolor sensible, entonces hasta ese momento se llega a utilizar una infiltración. Sí. Pero aún así se tuvo que haber agotado todos los recursos en fisioterapia antes de llegar a una infiltración. Sí. Y tomando en cuenta que no es lo primero que se tiene que utilizar, es lo último. Y más que nada porque nada más se tienen 3 oportunidades de infiltrar, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que lo que queremos hacer es favorecer la evolución de ese tejido y con los esteroides cristales se llegan a lesionar. Sí, se retrasa. Sí, se retrasa. ¿Qué opinas tú, Emma? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, vaya, a veces también hay pacientes luego que dicen, no, pues yo, claro, ¿no? Entonces, ya es como... Sí. Sí, sí, o sea, concuerdo con Emanuel y con Diana, ¿no? Sobre todo en lesiones de menisco. Antes, la cortisona se usaba antes tiro por viaje. Ahora, hay que ver qué van a infiltrar, porque lo que ahora está de moda es un poco el ácido hialurónico. Para los colegas que nos acompañan, que son jóvenes, ¿no? Esa es harina de otro costal. Nos vamos a tocar el tema por su pregunta. Pero, por ejemplo, se empezó con la famosa glucosamina, ¿no? Bueno, en mi época exterminamos a los tiburones porque la aleta y el cartílago del tiburón regeneraba todo. Sí. Después nos dimos cuenta, o la ciencia se dio cuenta, que fue la glucosamina. Luego dijeron, no, la glucosamina sola no funciona. Entonces tienen que meter condritin, glucosamina con condritin. Luego evolucionaron y salió el PRP, el plasma rico en plaquetas, incluso antes del colágeno hidrolizado. Sí. Los médicos con los que yo personalmente trabajo ya no confían tanto en el PRP para reparación meniscal.
lo están usando mucho en tendinosis y en tendinopatías, pero ya para regeneración de cartílago o de menisco ha ido perdiendo fuerza. Después del PRP vino el famoso colágeno hidrolizado. Repito para todos, a lo mejor algunos se me perdió ahí, estamos hablando de protocolos de regeneración de cartílago. Y lo que está ahorita de supermoda son las infiltraciones con ácido hialurónico. Pero todo esto que les acabo de mencionar es más con objetivo de regenerar cartílago, no menisco. Entonces, yo considero que las infiltraciones con corticosteroides pues, no son las más recomendables. Sí manejo antiinflamatorio, o sea, tampoco hay que satanizar los esteroides, ¿no? Como en el protocolo de Písanlo, que te dicen, no esteroides. Bueno, tienes razón, pero si tienes un proceso inflamatorio severo, pues para eso están los antiinflamatorios también. ¿Cuál es el tema de la infiltración? De la infiltración, o a veces por las efusiones, la aspiración de líquido. Estamos entrando, bueno, no nosotros, sino los médicos ortopedistas, los médicos de deporte. Sé que hay ahorita colegas fisioterapeutas que están infiltrando o que incluso están poniendo plasma rico en plaquetas. Si alguno de los que me está oyendo lo hace, pues no es mi intención ofenderlos. Saben que siempre hablamos, bueno, de cara a cara, ahorita a través de la cámara, de la Jesus Cam. Pero eso no nos concierne a nosotros. O sea, las infiltraciones no son de las pertenencias o pertinencias profesionales de un fisioterapeuta. El tema que es cuando se infiltra una articulación, es que centra el espacio intraarticular. Entonces lo tiene que hacer una mano muy experta. Y en punto número 2, aumentas las posibilidades de un proceso infeccioso. Entonces, enfrentarte a una artritis séptica, más aparte con un menisco lesionado, pues está. Muy bien, ¿qué otra? En caso de tener grapa en un posoperado de meniscopatía, ¿hay problema en poner ultrasonido láser? La grapa la tiene en el menisco o en la bolsa antes de la fiesta. Ah, no es cierto. No está contraindicado. No está contraindicado, excepto las diadinámicas. Pero ultra y láser puedes poner, interferenciales puedes poner, alto voltaje puedes poner, pero galvánicas no. ¿Ok? Hugo pregunta, un paciente con fractura menisco medial en la zona roja, blanca y lesión del ligamento cruzado anterior con 7 semanas de evolución, ¿qué se recomienda y en cuánto puede regresar a su actividad deportiva próximamente? Sí, otra vez, en una lesión de ¿cuánto tiempo de evolución? 7 semanas. De 7 De semanas. menisco en zona roja blanca con lesión de ligamento cruzado anterior. Sí. Ahí el punto es que en la zona roja blanca, esa va a cicatrizar dentro de las 6 a 10, 12 semanas. ¿Sí? Ahí lo que importaría más bien es el cruzado. Sí. Porque en el momento de que recordamos, el menisco tiene las 3 zonas, roja, blanca, bueno, desde roja, 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 blanca y blanca, blanca, es la zona intermedia, ¿sí? La parte de segunda zona, esa ya no es fácil de cicatrizar. Entonces, pero aún así, sí cicatriza por esa vascularidad que todavía presenta. Pero ahí el problema sería más bien el tiempo de evolución y cómo se ha tratado el cruzado anterior. O sea, ¿qué tantas? Yo te sugeriría como que valorar qué tan inestable quedó. Ahora, no sé si ya hicimos un webinar de cruzado anterior o el año pasado lo hicimos, pero una ruptura de cruzado anterior no es urgencia médica. La gente puede vivir sin cruzado anterior.
sin cruzado anterior. Yo creo, chicos, yo ahí lo que te sugeriría es, bueno, ¿en cuánto tiempo puede regresar a su actividad? Pues es cuestión de irlo valorando, pero valora mucho la inestabilidad. ¿Qué tanta inestabilidad tiene? Porque también hoy hablamos de lesiones de menisco, pero también es cierto que hay lesiones de cruzado que se pueden manejar de manera conservadora. Ustedes lo saben bien. Entonces, yo sería de la opinión que mejor como que poner más atención en qué tan inestable está y qué actividad quiere regresar. O sea, ¿qué va a hacer? Ahora, definitivamente, una vez que controles el proceso inflamatorio, si tiene 7 semanas, ese menisco ya está prácticamente cicatrizado y el cruzado anterior está también ya como en un 80-85%. Sí, enfócate muchísimo a ejercicios propioceptivos y harto fortalecimiento de flexores de rodilla, semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral y de cuádriceps. Erika, ¿a qué te refieres con lesión menor de menisco o qué criterio usas para saber si el paciente puede salir con fisio o de plano va al trauma a considerar un procedimiento quirúrgico? El paciente siempre tiene que ir con el trauma. Siempre. Y es el traumatólogo el que va a definir. Por ejemplo, un fragmento de menisco libre en la articulación es quirúrgico. Es completamente quirúrgico. Este es un buen tip para los que están muy jóvenes. Las rodillas se pueden llegar a bloquear, colegas. Si al paciente se le bloquea la rodilla y no puede flexionar y no puede hacer extensión, ahí hay un fragmento de menisco. Y eso hay que operarlo. Hay que entrar. Bueno, nosotros no, pero el cirujano ortopedista entra y hace, o sea, retira ese fragmento. Incluso lesiones grado 1 y 2 de menisco, de asa de balde, a veces los médicos dicen, me espero a ver cómo le va con fisio. Una ruptura, una lesión grado 3, un desprendimiento mayor del cuerno anterior o posterior, eso es quirúrgico. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú? Pues un poco por el estudio de imagen, por la resonancia, un poco por la sintomatología. ¿Qué tanta efusión hizo la rodilla? ¿Qué tanto se tardó en reabsorber esa efusión? ¿Me dio positivo para McMurray y Apley? ¿Tiene bloqueo o no tiene bloqueo? ¿Logra la máxima flexión o no logra la máxima flexión? O sea, pero finalmente el que va a decidir es el ortopedista si eso va a quirófano o no. Lo que sí es un hecho, y los ortopedistas lo saben muy bien, es que enero 2024 las cirugías de menisco se están haciendo más selectivas. Entonces, cada vez más nos van a llegar pacientes con lesiones no severas o parciales de menisco. Berenice, si mi equipo no tiene barrido, ¿puedo utilizarlo solo a 90 Hz? Sí, de preferencia ponlo a 100, de 100 para arriba, mi amor, para que le pegues al fibroblasto y al factor de crecimiento endotelial. Seguro tu equipo es un BTL. ¿Qué más? En las primeras fases se puede utilizar ejercicios como isométricos. Sí, isométricos, incluso isotónicos, pero en las primeras 4 o 5 semanas evita la flexión máxima de rodilla, con o sin carga de peso. O sea, es muy importante porque en la flexión máxima de rodillas, por encima de los 20, 110 grados, estás metiendo en mucho estrés a los dos meniscos. Entonces, sí puedes empezar en fases agudas
pues, con el famoso POLIS, el Optimal Load. Entonces, en lesiones agudas, pues mantener fuerza y arcos de movilidad en tobillo, fuerza y arcos de movilidad en cadera, y en rodilla, pues bueno, trabajo isométrico o isotónico sin resistencia. Hola Andrés, si tengo un paciente que ya tuvo 2 lesiones de menisco, ¿es bueno seguir con el tratamiento conservador o ya mejor un proceso quirúrgico? Ya tuvo una cirugía y volvió a lesionarse y se generó desgaste de cartílago, pero ya no quiere otro proceso quirúrgico. ¿Aún nos funcionan estos protocolos para regenerar? Qué buena está esa, ¿eh? Si ya tuvo 2 lesiones, lo que él necesita no es una cirugía, es una limpia, cabrón, ¿no? O sea, yo, ¿y qué edad tiene? Sí, es que empezando por ahí. O sea, ¿qué edad tiene? ¿Es un paciente joven? Si es un paciente ya de mi edad, déjalo, ya, que se vaya a prótesis, de modo. Sí, ya. O sea, ¿Qué es estos años? no sé, no sé, o sea, como que yo me espera, o sea, yo le intentaría, ¿eh? Sobre todo, ahora tiene lesión de cartílago y ahí ya cambia completamente la cosa. Sí. Pero, no sé, escríbeme por privado y pues igual y te asesoro. Yo la verdad sí lo intentaría. Ahorita estamos trabajando con el láser de alta potencia y se nos están cayendo los calzones, ¿eh? La verdad es que está teniendo efectos regenerativos impresionantes. En la gonartrosis. En gonartrosis, ¿no? En edemas, control de edema, puta, es una bestialidad. Pero, pues también, acuérdate, yo creo que el mejor consejo aquí que yo te daría sería, no es lo que nosotros queremos, sino lo que el paciente quiere, y hasta dónde quiere. Si es joven y quiere seguir una vida activa, pues aunque él te diga, güey, no me quiero operar, pues está bien, no te operes, pero tampoco vas a poder seguir una vida deportiva o no. Si ya este compañero mío de la tercera edad, pues dale chance. Sí, yo quiero agregar. Sí. La paciente soy yo, 26 años. A ver, anótate mi teléfono 55 22 53 36 16 y mándame un mensajito por privado. Bueno, a los 26 años y ya no se quiere volver a operar, todos van, todos los tratamientos. Sí, o sea, Sí, y además no tiene edad, hay que valorarlo. hay que valorarla, ¿no? Sí, creo que también hace como Podría quedar. Aquí el tema es ver qué tan grave es la lesión. Hay que valorarla. ¿No? Pero bueno. ¿Cuántas sesiones de ultrasonido se pueden realizar en cada paciente? Tú puedes aplicar por literatura 20 sesiones de ultrasonido consecutivas, es decir, una al día. O, por ejemplo, en equipos de deporte, este fin de semana voy a estar con los Tuzos del Pachuca, vamos a dar clase en la maestría. Ahí, por ejemplo, los deportistas se lesionan y toman 2 sesiones por día de ultrasonido, a veces hasta 3. Aquí el chiste es que tú lleves un conteo de las sesiones que ha tomado. Si las sesiones han sido diarias o ha recibido más de 2 o máximo 3 sesiones en un día, máximo tienes que aplicar 20 sesiones y después parar el ultrasonido por 2 semanas. Alejandro, Andrés, tengo un paciente con sobrepeso, vive con diabetes y tiene pérdida de la sensibilidad, no percibe la electroterapia. Le infiltraron la rodilla, pero se le hizo cicatriz queloide, porque tuvo reacción y empezó con una llaga y le tardó 6 meses en cicatrizar. Y ahora que ya conmigo que viene a terapia está muy sensible. No puedo ponerle lo más bajo porque siente mucho. ¿Pero te refieres a la diadinámica? ¿A qué corriente te refieres? A los pacientes con hipersensibilidad, aquí el buen Jesús encontró los beneficios del alto voltaje con polaridad positiva. Entonces, pacientes que tienen espasmo, hipersensibilidad,
Incluso si el cátodo estimula al fibroblasto, el ánodo lo inhibe. Entonces podríamos empezar a usar alto voltaje, que es súper seguro. Se aplica con electrodos autoadheribles con densidad sensitiva. ¿Cómo sabes que estás sensitivo? Pues pon los electrodos, mi rey, súbele, y cuando aparezca la contracción, bájale un poquito y tú y yo sabemos que está en sensitivo, pero usa el 80-120 Hz con polaridad positiva. Vamos a dar lectura. Hoy están muy activos en casa, colegas. Qué bueno. Vamos a dar lectura a 5 preguntas más, si hay, y nos despedimos. ¿Sale? Están chidos. Brenda, hola, buenas noches. Disculpe que me salga del tema. ¿Qué opinan de la ozonoterapia y el plasma rico en plaquetas para hernia de disco? Muchas gracias. Te subiste como varias regiones anatómicas, ¿ven? Plasma rico en plaquetas en disco, no voy, o sea, no creo que sirva de nada, pero fíjate que búsquenlo en las redes, y no les estoy choreando, busquen Doctor Ozono en las redes. Doctor Ozono, así se llama, es un cuate que maneja ozonoterapia, es médico, no es fisioterapeuta, y la verdad es que lo hace muy cabrón, muy cabrón. Entonces, bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Yo no tengo cero experiencia en ozono, entonces ahí te quedo mal, corazón. Pero échate un clavado ahí, Doctor Ozono. Y hay pacientes que les ha ido bien, ¿eh? Sí, yo no tengo experiencia en eso, no es mi área, obviamente, de terapeuta, pero a mí sí me ha tocado los dos casos. A los que sí les ha funcionado el ozono y a quien se ha empeorado. Y entonces se ha tenido que aplicar fisioterapia para que mejore. ¿Sí? Porque Sí. no es 100% efectivo, no. Pregunta número 4. ¿Cómo es la irrigación de la zona blanca del menisco? No entiendo por qué proceso regenere o repare el menisco si hay tan poca o casi nula irrigación. Ándale. Sí. Es que la blanca no tiene. La blanca no repara, corazón. La blanca no se va a reparar. Ahora, no sé qué decirte. No sé qué decirte porque, por ejemplo, hemos discutido esto 1500 veces sobre el tendón. O sea, el tendón es una estructura avascular. Eso ya lo tenemos súper estudiado. Pero en tendinosis y en tendinopatías, cuando se revisa mediante ultrasonido, ecografía y efecto Doppler, se ha visto que los tendones generan angiogénesis en estados de cronicidad. Entonces, aquí la pregunta sería, yo te invitaría, ¿no? ¿Quién preguntó? Erika. Erika, yo te invitaría un poco a salir de lo normal, de lo normal, Erika, entre comillas. O sea, si hemos visto que un tendón que es avascular en procesos de inflamación crónica o de degeneración, no hablemos de inflamación, sino de tendinosis o tendinopatías, genera angiogénesis, pues yo no dudaría en que un menisco lo pueda hacer. Y la neta es que ahí está la controversia. O sea, un equipo de elección para tendinopatías o tendinosis es la onda de choque extracorpóreo. La onda de choque extracorpóreo, nosotros tenemos más de 300 casos tratados con onda de choque extracorpóreo, con una efectividad, sin exagerar, del 85%. ¿Sí? En tendinopatías crónicas. Entonces se creía, ahora sí que ya nos salimos mucho del tema, pero se creía
que la onda de choque lo único que hacía era inflamar y ya no se cree, o sea, sí hace eso, pero también libera factor de crecimiento endotelial que genera angiogénesis. Entonces, aquí el debate es, si un tendón que tiene angiogénesis está en un estado patológico, a chingantos, ¿por qué una onda de choque que genera angiogénesis le beneficia tanto al tendón? Yo tampoco, hay cosas que no entiendo, colega. No sé si eres médico o fisioterapeuta, pero hay cosas que no entiendo, pero que tampoco me voy al lado radical. O sea, a lo mejor es cuestión de empezar a hacer más estudios para ver si una zona blanca, blanca, fantasmagórica, pues a lo mejor pudiera generar angiogénesis. O sea, no sé. Tal vez ese tipo de lesiones son las que terminan en quirófano, ¿no? Pregunta número 3. ¿Son recomendados los isométricos concéntricos sin peso o con algo de tensión? Son recomendados los isométricos. Métricos concéntricos sin peso con algo de tensión. No entendí. De los ejercicios isométricos. Es Sí. Sí, pero isométrico. Isométrico, concéntrico concéntrico, o sea, sí, sin ese es pesos con algo de tensión. A ver, que sea más específico, Sí. porfa. Otra. Jesús. o sea, depende. Es que también depende del tipo de evolución. Protocolos para inflamación, analgesia y regeneración del láser. ¿Qué es lo que se modifica en la programación? La frecuencia y los joules. Inflamaciones bajas de 16 a 500 Hz. Inflamaciones crónicas de 700 a 1200 Hz. Regeneración de 1500 Hz. La dosificación normalmente en inflamaciones agudas son dosis bajas. Estoy hablando de láser de baja potencia. Dosis bajas por debajo de 15 joules por centímetro cuadrado. En inflamaciones crónicas por arriba de 15 joules por centímetro cuadrado sin exceder los 30 joules por centímetro cuadrado. Y esto sí anótenlo, porfa. El efecto regenerativo en el láser de baja potencia es entre 16 y 24 joules por centímetro cuadrado y en láser de alta potencia de 2 a 8 joules por centímetro cuadrado. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien. Hoy estuvieron muy preguntones. Es hora de despedirnos. Pau, despierta. Pau. Aquí Ceci. estoy. Vete para acá, Jesús, para que nos despidamos de todos, porfa. Pásate de este lado, Jesúsín. Pero esto es bacán. Colegas, Ahorita me no, despido. está bien ahí. Ahí, nada más párate con cuidado. Sí, te ves perfecto. Colegas. Bueno, se ven perfectos ahí. Ya nos vamos a descansar. Gracias a todos. Jesucito, gracias. A la gente que nos acompañó, como siempre, muchísimas gracias. Bendiciones. Hay que empezarnos a cuidar, colegas, otra vez del COVID. Ya hay que empezar otra vez a usar el cubrebocas. Ya pasamos por una pandemia que nos costó mucho físicamente, en salud, mentalmente, en salud mental, emocionalmente. Nos hizo mucho daño. Entonces, cuídense, por favor. Mensajes parroquiales. Empezamos nuestra certificación en electroterapia clínica el primer fin de semana de agosto en Ciudad de México, en el CECI. Cursos de electroterapia portátil con Jesús, súper recomendables. Jesús va a entrar también ya por su línea en electroterapia portátil a hacer webinars. Y síganos en las páginas de Cesinter con C al principio y S después de la E, cesinter.com.mx y equiposinterferenciales.com.mx. Nada, nos despedimos. Gracias, chicos, por estar hoy acá.
Bendiciones a todos. Gracias, Paulina. Vete a descansar y a cenar. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti, mi Que amor. tengan una Besos. excelente noche. Igual, besos a todos. Nos vemos en un mes. Bye. Listos.